Ahora sí, sí, ok. Ahora sí, súper bien. Sí, profe, gracias. Entonces tenemos estos de riesgo biológico, ¿cierto? Los de riesgo biológico. Estos de riesgo biológico, entonces, van a estar en una norma completamente diferente. ¿Cuál es? Que es entonces este decretico, que ya también nos lo vamos a leer, el decreto 351 de 2014. El decreto 351 de 2014 es el que me reglamenta todo lo que tiene que ver con la gestión de los residuos de la salud y otras actividades. Entonces, las personas que en este momento están trabajando toda esta parte de residuos en barberías y cosas así, han podido encontrar algo que, por ejemplo, que han encontrado algo que se llama pejirache. ¿Cierto? El pejirache era una norma anterior que venía del decreto 2676 del 2000, en el cual entonces se hablan acerca de los residuos hospitalarios y similares. Pero este decreto 351 deroga el decreto 2676, bajo el cual se tenían eh, los residuos de los residuos hospitalarios. Ahora tenemos, son lo que se conocen los residuos de la salud y otras actividades. Evelyn, contame. Profe, yo te quería preguntar algo de eso porque tenía como cierta duda, porque por ejemplo yo estoy trabajando con una barbería y sí ¿Sí? sé pues que allá descartan las cuchillas porque las utilizan, pero también hay otro tipo de residuos, porque como ya tinturan el cabello también, entonces ahí hay residuos corrosivos, entonces uno no como determina si es pejirrespe o pejirasa sabiendo que se manejan dos tipos de residuos diferentes. O sea, es muy importante tu pregunta, pero sin embargo, ¿cuál es la acción principal de ellos? ¿Cierto? Las peluquerías. Y las peluquerías entran dentro del 351. Entonces entrarían dentro de Pejirasa, más no Pejirrespe. Por ejemplo, te voy a hacer esta pregunta. Mira, por ejemplo, el colma, ¿cierto? Por ejemplo, por ejemplo, una fábrica de pinturas, ¿cierto? Una fábrica cualquiera. Una fábrica cualquiera tiene enfermería. Entonces, por tener la enfermería, tendría que tener pejirasa. No. Ellos realmente son una fábrica de pinturas que necesitan un pejirrespe, ¿cierto? Pero dentro de ese pejirrespe también se tiene una generación de residuos de la salud, y pues que tiene una generación de residuos biológicos. Pero hacia lo que están matriculados y lo que están haciendo es acerca de pinturas. ¿Sí te queda claro? Ah, listo, pero entonces uno lo haría, entonces en este caso para mí sería un pejiraza y ahí explicaría dentro que se producen otros residuos también, pero la función principal Exactamente. es que es un pejiraza. Ah, listo. Es un pejiraza, exactamente. Mira, tú te me adelantaste con algo, Evelyn, que es lo siguiente, y te lo voy a presentar acá entonces, para que empecemos con eso. Estos son los residuos de la salud y otras actividades. Mira cómo están clasificados. Dentro de los residuos de la salud, entonces, ¿qué debo de hacer un PEMIRS? Sí, claro, ¿por qué? Porque es que se están generando residuos no peligrosos, ¿cierto? Pero dentro de esos residuos no peligrosos, dentro de todos estos residuos de la salud y otras actividades, se están generando residuos no peligrosos, unos aprovechables y unos no aprovechables. ¿Cómo así que en un hospital se generan residuos no peligrosos aprovechables? Vamos a ver, eh, hoy es primero, no, son las 10 de la mañana. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Janine Selena, por qué aquí me están diciendo que, que dentro de un hospital se generan residuos no peligrosos y que fuera de eso es que residuos aprovechables? ¿Mm? ¿Cómo le ocurre decir eso? ¿Por qué esa locura? ¿Qué dices tú? Profe, porque también se generan residuos de comida. ¿Qué más? ¿En dónde más? ¿En dónde más? ¿Qué más se puede generar? ¿Qué más tiene un hospital que puedan generar residuos aprovechables? Los residuos en los baños, en el restaurante. Exactamente, en las oficinas.
las oficinas se genera papel, ¿cierto? Acá Profe, tenemos- también podría ser donde vienen los medicamentos. Pues digamos que vienen en una cajita, entonces ellos lo sacan de la cajita y la cajita no es peligrosa y se puede aprovechar. Dependiendo de la cajita, ¿sí me entiendes? O sea, en las oficinas también sí, pues cajas, etcétera, ¿cierto? O sea, se tienen varios de estos elementos ahí que nos podría dar con eso. Entonces, por eso es que se generan residuos no peligrosos, tanto aprovechables como no aprovechables. ¿Estos quién se los lleva? La empresa de servicios públicos. Sin ningún problema. ¿Listo? Bueno. Por otro lado, entonces, hay unos residuos peligrosos. Y dentro de esos residuos peligrosos hay unos desechos radioactivos. ¿Listo? Tengo unos desechos radioactivos. ¿Listo? ¿Que vienen de qué? Que vienen pues, de rayos X. Cuando uno le hacen rayos X, ahí están los residuos radioactivos. Y hay otra clase de residuos o desechos peligrosos. ¿Qué son qué? Lo que nos está diciendo Evelyn ahorita. Ah, es que yo voy allá hacen tintes y cuando hacen los tintes, entonces el empaque que queda es un residuo reactivo. Ah, claro, véalo ahí. Es un residuo reactivo. Entonces estaría dentro de qué? La peluquería de Evelyn genera unos residuos o desechos de riesgo biológico, que son estos, pero a su vez también genera otros residuos o desechos peligrosos, que serían cuáles? Unos corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e inflamables. ¿Sí te quedó claro ahorita, Evelyn? ¿Cierto? Ahora ya sí nos queda más claro con Sí, estos gráficos. profe, sí. Gracias. Listo. Vamos a ver quién por acá también está preguntando. Ese sonido es como de pregunta, ¿o qué o no? Hay que Sí, levantar una mano. profe. Melisa, sí, dime Meli. Profe, por ejemplo, en el caso cuando uno se tintura en la casa, ¿uno cómo debería depositar los empaques de la tintura y todo eso? Pues realmente eso pasa a ser una sustancia peligrosa, ¿cierto? Si vives dentro de una unidad residencial, la unidad residencial debe tener un centro de depósito de residuos peligrosos. En caso tal de que no se tenga, pues ahí ya sí tocaría, pues lastimosamente, agregarlo dentro de los residuos no peligrosos o llevarlo a un centro de almacenamiento de residuos peligrosos para depositarlo ahí. Esas serían pues como las formas de poderlo gestionar. Ah, bueno, profe. Perfecto. Gracias. Entonces, con el adelanto que hicimos con Evelyn, entonces vamos a decir que hay unos residuos o desechos biológicos que son biosanitarios, anatomopatológicos, cortopulsantes y de animales. ¿Listo? Estas son las 4 clases de residuos de la salud que se tienen. Entonces, acá. ¿Qué se tiene entonces por residuos de la salud y otras actividades? Son todos aquellos que generen, identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen, traten o dispongan finalmente los residuos generados. ¿En dónde? Que se generen en dónde. Vamos a ver dónde se generan residuos de la salud y otras actividades. En las actividades de práctica médica, pues claro, obvio, son residuos de la salud. Entonces, obviamente ahí, ese sería el principal. Sería el principal. Tenemos otras que son ¿qué? Las clínicas odontológicas, las farmacias, el apoyo diagnóstico, en los centros terapéuticos y otras actividades relacionadas con la salud humana. Entonces, que me quebré un dedo y que me tengo que hacer ¿cómo se llama ¿cómo se llama esto? Una fisioterapia, ¿listo? Eso también hace parte de los residuos que se generan allá, también son residuos de la salud, ¿listo? Todo esto hace parte de ello, o sea, todo lo que tenga que ver con la salud. Por eso hay que tener en cuenta todos estos diferentes apartes, para que los tengamos en cuenta. ¿Quién más? Son generadores de residuos de la salud y otras actividades, o biosanitarios, los bancos de sangre, los bancos de tejidos y los bancos de semen. Otros, centros de docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres. Entonces, pues donde se dictan clases, por ejemplo, hoy yo estoy dictando acá desde el TDA y acá
se tiene un centro, acá se tiene una carrera que es tanatopraxia. Entonces, tanatopraxia, tanatopraxia, entonces, como es una carrera en la cual están trabajando con cadáveres, entonces somos generadores de residuos de la salud y otras actividades acá. Bioterios y laboratorios de biotecnología. Centros de tanatopraxia, de morgues, necropsias y exhumaciones. Entonces, medicina legal necesita un PEGIRASA. Un cementerio necesita un PEGIRASA, ¿cierto? Todos esos necesitan sus PEGIRASA. Porfa, es que ese sonidito casi no lo escucho. Entonces, porfa, si quieren no me levantan la mano, sino que de una me interrumpen. Se escucha súper pasito, listo, de una, hágale, ahí ya. De una, ya dime, ahí, me dices. Bueno. Vean este que no tiene uno en cuenta. El servicio de lavado de ropa hospitalaria. Claro, o sea, no, un médico no se puede, no, o sea, hay una ropa médica que es desechable y otra que es tela. Esa tela, entonces se lava. Y por ejemplo, estamos en una clínica odontológica, ¿cierto? Entonces, en la clínica odontológica nos ponen el espejito, la fresa, todas esas cosas. Ellos utilizan esos aparatos y los botan, no, esos instrumentos, no. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos lo que hacen es que los mandan a una esterilización de ese material y ya lo devuelven otra vez. Lo mismo cuando hacen una cirugía. Lo mismo sucede en ese caso. Entonces se tiene la esterilización del material quirúrgico. Por otro lado, ¿qué tenemos? Las plantas de beneficio animal. ¿Listo? ¿Cuáles son las plantas de beneficio animal? Las plantas de beneficio animal es lo que nosotros anteriormente conocíamos como mataderos. ¿Listo? Que son completamente diferentes. ¿Listo? Entonces nosotros no podemos decir, acá vamos a hacer el pejirazo de un matadero. No, de una planta de beneficio o un frigorífico. Frigorífico. ¿Listo? Para que lo sepamos. También que vamos a tener también quiénes son generadores de pejirasa. Los servicios veterinarios, centros de zoonosis. Los centros de zoonosis son centros donde se estudian enfermedades derivadas de animales. Los zoológicos, tiendas de mascotas, droguerías veterinarias y peluquerías veterinarias. También, ¿quiénes son generadores? Los establecimientos destinados al trabajo sexual, ¿cierto? Llámese en salas de masajes, striptease, pues no sé, pues qué más nombres podrán tener eso, ¿cierto? Y otras actividades ligadas. Entonces, moteles, páginas webcam, ¿qué más? No sé, pues esas serían pues como las que estarían destinadas. Una pregunta que yo siempre he dicho es que, y que no están acá, aunque pues tampoco es su función principal, o sea, la función principal de un hotel sabemos cuál es, pero la función principal de un hotel es dar hospedaje por 1 o 2 días, ¿cierto? El rollo es que en el hotel también a veces se dan noches de bodas y en las noches de bodas también hay encuentros sexuales, obviamente. Entonces también, pues, pensaría yo que entrarían acá, pero ellos como que siempre han como evadido eso como para no entrar dentro de esta parte de trabajo sexual. Por el otro lado tenemos barberías, peluquerías, escuelas de formación en cosmetología, piercing, tatuajes, estilistas, manicuristas, salas de belleza y afines. Entonces, por eso es que nos entran acá las peluquerías. ¿Qué quiere decir eso? O sea, lo que hay es de todo esto en una ciudad. Y en una ciudad como Medellín. Si nosotros empezamos nuestras prácticas y empezamos, miren que por eso es la importancia de este primer trabajo que estamos haciendo. Este primer trabajo que estábamos haciendo, entonces verificando quiénes son generadores, todos conocemos a alguien en esto, o sea,
que tenga una práctica médica, vamos donde el odontólogo, la farmacia de la esquina, donde llevamos nuestras mascotas, ¿cierto? Donde nos hacemos un tatuaje, donde nos motilan, donde nos afeitan, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos. La planta de beneficios si vivo en un pueblo, el cementerio del pueblo. Y eso nos da la entrada a nosotros los ingenieros ambientales, porque van a decir, es que ustedes hacen eso, y es que eso hay que hacerlo. Claro, eso hay que hacerlo. Entonces, por eso, listo, para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Entonces, todas estas empresas, todos los que estén en este sector, son generadores de residuos de la salud y otras actividades. Y el residuo de la salud y otras actividades son todos residuos de origen biológico. ¿Listo? De origen biológico. Porque todos estos están en contacto con algo de origen biológico, lo que sea. Ah, pero ¿cómo así? Que el servicio de lavado de ropa hospitalaria, claro, está impregnada de sangre, ¿cierto? Tanatopraxia, pues, imagínate, estamos hablando de cadáveres. A una planta de beneficio, claro, estamos matando un animalito. No. Ah, que las peluquerías, sí, claro, están en contacto con qué? Con el cuerpo humano. ¿Por qué? Es que el pelo, ¿qué? El pelo es del cuerpo humano. No, ¿cierto? Que los establecimientos destinados al trabajo sexual, claro, hay fluidos, ¿cierto? Hay fluidos vaginales y semen, ahí está todo. Entonces, como para que veamos ese enfoque tan grande que tienen cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? No, profe, todo claro. Súper bien, de una. Damos la definición de un desecho o residuo de riesgo biológico, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda para nosotros ahorita? Nos vamos a leer el decreto 351. El decreto 351 solamente son apenas 18 artículos, ¿cierto? Que lo leen en un momentico y con eso ya les queda más adentro lo que les he explicado acá. Sino que pues yo saco cosas de acá del decreto y de otras cosas aparte. Entonces, ahorita cuando terminemos clase, entonces continúan leyéndose eso. Entonces nos dice que un residuo o desecho con riesgo biológico o infeccioso, lo voy a leer tal cual como está en la norma, se considera peligroso cuando contiene agentes patógenos como microorganismos y otros agentes con suficiente virusencia y concentración como para causar enfermedades a los seres humanos o los animales. Listo. Entonces ahí es donde se tiene el desecho biológico. ¿Dónde está? La clave, agente patógeno. Y que puede ser biológico o infeccioso. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque su virulencia y la concentración puede causar enfermedades a los seres humanos y animales. Entonces, por ejemplo, ahí vienen también otras cosas. Unas cosas muy importantes. El papel higiénico. Oye, ¿qué horas son? Ah, todavía son las 10. Pero ya van a ser... Sí, son las 10:55, entonces vamos al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Daniela Márquez. Dani, ¿tú qué piensas acerca del papel higiénico según lo que estamos viendo? ¿Qué pensarías tú después de ver esta definición? ¿Y tú qué dirías del papel higiénico? Profe, pues teniendo en cuenta que la infección, pues infeccioso se considera peligroso, yo diría que sí, no, ¿Cierto? porque por ejemplo, no sé si entra ahí, pero por ejemplo en el centro a veces hay personas que cuando van a acuchillar a alguien ensucian el cuchillo con popó y Sí, eso con literal eso. mata a la persona, entonces Claro. es demasiado peligroso. Sí, no, mira algo. O sea, dentro de nuestras heces, ¿qué sale? O sea, salen unos microorganismos, ¿cierto? Sí, profe. ¿Cierto? O sea, por ejemplo, en aguas contaminadas, ¿cómo se mide la cantidad de contaminación biológica que se tiene? ¿Por medio de qué prueba? ¿O qué microorganismos se mide? Profe, no recuerdo. E. coli, no, Ay, sí, sí. la E. coli, ¿cierto?
¿Y la E. coli en dónde se encuentra? Vamos a ver. Vamos a ver. La Escherichia coli. Infecciones por Escherichia coli. Miren acá. La Escherichia coli es el nombre de un tipo de bacteria que vive en el intestino. La mayoría de E. coli causan problemas, pero algunos tipos pueden producir enfermedades y causar diarrea. Uno de ellos causa la diarrea del viajero. El peor E. coli causa una diarrea hemorrágica y a veces puede causar insuficiencia renal y hasta la muerte. ¿Y de dónde sale la E. coli? Sale vive en el intestino. ¿Y cómo es la forma de salir del intestino? Por medio de las heces. ¿Y el papel higiénico queda impregnado de qué? Impregnado de heces. ¿Sí o no? O sea que sería un residuo peligroso, no sería un residuo peligroso. Miremos lo que sí. Pero si empezamos a tratar todo como residuo peligroso, mejor dicho. Miremos también otro, por ejemplo, las toallas higiénicas. Las toallas higiénicas, pues puede tener alguna virulencia, ¿cierto? O microorganismos patógenos dentro de ella. No, pero ya voy a ver las toallas higiénicas con otra ¿qué? Con otro ejemplo, más adelante. Vamos a ver acá. Entonces aquí nos dicen, todo residuo que haya estado en contacto o mezclado con residuos o desechos con riesgo biológico, o sea, es decir, el papel higiénico, que genere dudas en su clasificación, incluyendo restos de alimento parcialmente consumidos. Ay, ¿cómo así? A ver, ¿cómo así que yo puedo tener puedo tener dudas en la clasificación de un residuo parcialmente consumido? ¿Cómo así que parcialmente consumido? ¿Cuándo un resto de alimento puede ser, puede ser que uno diga que sea parcialmente consumido y que por eso sea un residuo peligroso? Son las I59, 5 más 9, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Laura Graciana. Laura, Hola, profe. ¿cuándo un residuo, cuándo esta parte, explícanos a ver, ¿cuándo podrá ser esto? Restos de alimentos parcialmente consumidos puedan ser considerados como residuos peligrosos. Profe, no sé, ya cuando se estén, no sé. Pensemos. Profe, Hola. profe, puede ser por como las bacterias que se alojan como en la boca, que cuando uno tiene contacto con esos alimentos parcialmente consumidos se puede generar un residuo biológico. Perfecto, sí. ¿Y eso se da más que todo en dónde? En los hospitales. Si en los hospitales hay una persona supremamente enferma. Por ejemplo, vos estás visitando a una persona y la persona tiene una enfermedad ni la berraca y tiene una infección en la boca y él te dice, comete mi sobrado, vos te lo comes. Ni por berraco, ¿sí o qué? Entonces, ni por más hambre que tuviéramos. Esos restos de alimentos. Profe, si el sobrado es rico, uno lo piensa. Ah, sí, sí, se ve bueno, sí, pero no, y más maluco que comida de hospital no hay. Pero entonces, incluyendo esos restos de alimentos parcialmente consumidos, podrían ser esos. ¿Me entendés? Esos están parcialmente consumidos, no se están consumiendo del todo. Y esos tienen que entrar como un residuo peligroso, porque no sabemos con qué microorganismos patógenos esté la persona en la boca. Material desechable. Entonces, la persona en el hospital, o por ejemplo, cuando estamos nosotros en odontología. Entonces, estamos en odontología y cuando estamos en odontología, después de que después de que nos ponen la fresa y todo eso, entonces empezamos a sangrar y nos dan un vasito para nosotros poder tomar agua. Cuando nosotros tomamos con esa agua, eso va a quedar impregnado ¿de qué? De sangre. Entonces ahí ese material desechable ya no sirve. Entre otros, que han tenido contacto con pacientes considerados potencialmente infectantes o generados en áreas de aislamiento deberán ser gestionados como residuos peligrosos. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta.
Ahorita que ustedes lean el 351, lo van a encontrar mejor. Profe, qué ¿Qué pena hubo? antes de que continúes. Por ejemplo, cuando entonces uno desecha los papeles del baño o por ejemplo los tapabocas desechables que uno los desecha pues en lo del baño, ¿cómo hacen los que ya van a separar los residuos, por ejemplo, allá en, no sé, en el relleno o en otras partes? Entonces eso ya se convierte todo en peligroso o no. ¿Cómo hacen ellos para que no se... Pues mira, lo que pasa es lo siguiente. El papel higiénico es una cosa muy, pero muy... O sea, tiene un problema muy grande. Los que trabajamos con residuos sólidos, decimos que lo tiren por el sanitario. Los que trabajan con plantas de tratamiento de aguas, dicen que lo empaquen en una bolsa. No nos hemos podido poner en acuerdo los que trabajan con aguas, con nosotros los basurólogos. O sea, realmente no, pues no. O sea, yo, por ejemplo, soy malo en eso. Pues, o sea, más bien como malvado en una cosa. Y es que cuando la caracterización que ustedes hicieron el semestre pasado, cuando la hago en el colegio mayor, por eso les pido guantes y todo, porque les pongo una o dos bolsas con papeles higiénicos, ¿cierto? Como para que la abran y la vean y tengan contacto, porque al fin de cuentas uno va a tener contacto de eso, pero no hay nada más malo que cuando uno llegue, le toca hacer una caracterización y le toca la bolsa de los pañales y las bolsas de los papeles higiénicos. ¿Por qué decimos nosotros de que lo tiren por el sanitario? Porque va impregnado de heces y esas heces, al fin de cuentas, lo que busca la planta de tratamiento de aguas residuales es realizar el tratamiento de esas heces. Y además el papel, como es un papel tan suave, ¿cierto? Es un papel muy suave, entonces ese papel se va diluyendo en el momento. ¿Qué dicen las plantas de tratamiento? Que no, que a veces alcanza a llegar todo y genera problemáticas en la zona de pretratamiento. ¿Qué si no se puede hacer? Agregar los papeles higiénicos si van directamente a un pozo séptico, a un FAP, porque ahí sí colmataría por completo. Entonces ahí sí se tienen que tener en una bolsita y llevarlos a otro punto. Entonces sí, pues ahí ya eso sería una gran problemática. ¿Cuál es la cosa? Pues meterlos dentro de una bolsa negra y ponerlos dentro de los residuos inservibles dentro de otra bolsa. ¿Listo? Lo mismo que los pañales, toallas higiénicas, tapabocas. Mira que los tapabocas deben de ir gestionados de esa forma. O sea, completamente gestionados de esa forma. ¿Listo? Bueno. Hay otra clase de residuos, ¿cierto? Que son no aprovechables, que son los residuos de decomiso. Los residuos de decomiso son los que vienen de las plantas de beneficio animal. Anteriormente, esto se llamaba PEGIR. ¿Cómo se llamaba? PEGIR-D. Plan de Gestión Integral de Residuos de Decomiso. ¿Cierto? Yo realmente de todo lo que he hecho, yo solamente he hecho un PEGIR-D. Pues un plan de gestión de residuos de decomiso, que fue el que hice pues en el municipio de Yondó, de resto nomás. Y entonces, lo que sucede es que aquí vemos pues, esto fue el día que vi esto por primera vez, que me vuelvo vegetariano. Cogieron la vaca y la cogen de una pata, la extienden, la electrocutan, o sea, la electrocutan, pues le ponen un tábano en la cabeza, la electrocutan, ya después la cargan de una pata y de una, el matarife llega y la raja acá en la cabeza y empieza a chorrear toda la sangre. Y ya después la empiezan a rajar, yo ahí quedé como en shock. Y lo que sucede es que cuando matan el animal, tiene que entrar una persona que es el veterinario. El veterinario llega y revisa ciertas partes del animal. Y cuando revisa el animal, es el veterinario el que firma si puede salir o no. Esa es la cosa por eso ya no hablamos de mataderos, sino plantas de beneficio animal. Porque entonces lo que se decomisa no se puede comercializar. ¿Por qué? Porque el animal pudo haber estado enfermo, pudo
haber tenido ciertas particularidades que lo llevan a que se decomise el material con el cual él estaba contando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Así de esa forma, eso se convierte en residuos de decomiso. También, por ejemplo, que aquí en Colombia no está permitido comercializar la carne de caballo. ¿Por qué? Yo no sé. Pues yo no sé, pues yo creo que es una prohibición de por allá de 1800 en la cual se prohíbe la comercialización de carne de caballo. Hay otros países que la comercializan, hasta el mismo Francia vende carne de caballo, pero dice pues carne de caballo. Pero pues acá no, acá estamos pues como más que todo pues con diferentes emovientes como las vacas, cerdos, gallinas, el pato casi no, el conejo, sí, es muy difícil conseguir uno que no come pato. Conejo, también pues en bajas condiciones, oveja, cordero, todo eso también, pues o sea, nosotros somos más de vaca, pollo, marrano y pues cerdo y pescado. Entonces las cosas que no se consumen de esa aprehensión de ese material, ¿cierto? Eso se considera decomiso. ¿Y por qué se deben decomisar? Porque no son aptos para el consumo humano ni para el aprovechamiento industrial. ¿Listo? Ni para el aprovechamiento industrial. Entonces, ¿qué tenemos? Pues, entonces, todo eso se debe tener de una forma diferente. Entonces, por ejemplo, acá, hombre que vendió carne de burro y caballo al PAE. O sea, este sí es más descarado. ¿Qué es el PAE? El PAE es el Plan Alimenticio Escolar. También distribuiría a salsamentarias de Bucaramanga. Entonces, lo que hacía este man era coger burros, caballos, quién sabe dónde los mataba, porque es que ese es el otro problema, que es que como nosotros no tenemos esa comercialización, no pueden entrar las plantas de beneficio animal, entonces se matan por ahí y este señor las estaba comercializando, la carne de burro y la carne de caballo. Entonces eso se convierte en un decomiso. ¿Listo? Entonces esos son los residuos de decomiso que entran dentro de los residuos de animal. Dentro de los residuos de animal. Entonces, empecemos con los residuos. ¿Cuáles hacen parte de esos residuos de la salud y de otras actividades? Los biosanitarios. ¿Cuáles son los residuos biosanitarios entonces? Los residuos biosanitarios son todos aquellos que tienen contacto con fluidos corporales de alto riesgo, como ¿quién? Gasas, apósitos, ¿cierto? Es un apósito, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para la transfusión sanguínea, catéteres, sondas, sistemas cerrados y abiertos de drenajes, medios de cultivo o cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica introduzca. Aquí entonces también, según lo que ustedes estaban viendo y lo que están hablando, y a la conclusión que llegaríamos, también estarían que los papeles higiénicos, pero que no los tratamos como peligrosos, listo, porque sí serían muy altos los costos. Miren que las toallas higiénicas y los tampones están en contacto con un fluido, sí, están en contacto con sangre, entonces los tampones y las toallas higiénicas también entrarían dentro de estos residuos biosanitarios. ¿Que se tratan como biosanitarios? No, no se tratan como biosanitarios, simplemente se tratan como residuos, como residuos ordinarios. Entonces están primero los biosanitarios. Segundo, los residuos anatomopatológicos. Entonces, los residuos anatomopatológicos son todas las partes del cuerpo, ¿cierto? Todas las partes del cuerpo humano. ¿Y cuáles son las partes de ese cuerpo humano? Entonces vamos con de la realización de necropsias, procedimientos médicos, remoción quirúrgica, análisis de patología, toma de biopsias o de resultados de la obtención de muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico o histológico, ¿cierto? Muestras de partes del cuerpo. Entonces vamos a ver por acá. Según esto que acabamos de ver, empecemos de atrás para adelante. Son las 11:11. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ah, Laura Graciano, no, sí. Ah, vámonos por acá. Vamos a ver, Susana Gaviria. Susana.
Susana Gaviria. Sí, profe. Según esto que acabamos de ver acá, anatomopatológicos, ¿cierto? Y según esto que estamos viendo, ¿por qué las peluquerías entonces entran dentro de los residuos de la salud y otras actividades? Profe, no sé por qué hacen cortes de uña, de cabello, ¿Y eso hace mm, parte de qué? del cuerpo humano. O sea que el pelo sería ¿qué? ¿Un residuo qué? Anatomopatológico. Exactamente. Esa es la explicación clara de por qué. ¿Listo? Ah, pero es que el pelo, que no es un órgano, no, no es un órgano, pero hace parte del cuerpo. Si hace parte del cuerpo, ¿qué más hacemos pues? No, eso hace parte del cuerpo humano. Ahí está entonces. Ahí está más que claro y conciso de que hace parte del cuerpo humano. Ya, ahí está. Además, en esas, miren lo que nos acaba de decir Susana. Susana nos acaba de decir, es que allá cortan. Y si cortan, están utilizando cosas que cortopulsantes. Entonces, los cortopulsantes son aquellas que por sus características punzantes o cortantes pueden ocasionar un accidente. Un accidente, entre estos se encuentran limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, hojas de bisturí, vidrio o material de laboratorio, como tubos capilares de ensayo, tubos para la toma de muestras, láminas portaobjetos y laminillas, cubreobjetos, aplicadores, citocepillos, cristalería entera o pues cristalería entera o rota, entre otros. Todos estos hacen parte de los cortopulsantes. Entonces, cuando está uno en la peluquería o en la barbería y que lo terminan uno de afeitar, no con pues con cuchilla de afeitar. Esa cuchilla de afeitar pasa a ser un residuo cortopulsante. ¿Por qué? Porque estuvo en contacto con un fluido. ¿Con qué fluido? Pues por alguna cortadita, ahí llega. Entonces, vámonos para otra. No, les voy a hacer esa pregunta al final. Esta pregunta al final. ¿Listo? Y por último tenemos residuos de animales, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los residuos de animales? Son aquellos residuos provenientes de animales de experimentación, inoculados con microorganismos patógenos, o de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas. Se incluyen en esta categoría los decomisos no aprovechados generados en las plantas de beneficio. Entonces, miremos, por ejemplo, acá estos marranos todos descolorados, estos cerdos, el descubrimiento del matadero clandestino de equinos en el barrio de la Feria de Bucaramanga. Dejó perplejas a las autoridades, pues se descubre en el casco urbano de la capital santandereana. Y miremos cómo están estos. ¿Cierto? Entonces eso lo decoran y todo, pero de todas maneras quedan en muy mal estado cada uno de ellos. Profe, ¿sabes qué? Es Hugo. que está una noticia, pero no recuerdo en qué parte de Colombia fue, yo creo que fue como para la costa, que tenían, era un clandestino de burros, y esos burros todos enfermitos los tenían ahí. Y la policía mostraba así cuando pues tenían la piel aparte, los órganos aparte, y en otra parte como más burros que iban a sacrificar para vender la carne y que se lo vendían a las personas que se dedican a hacer como comida rápida, le vendían esa carne y ellos no sabían que era de burro. Sí, eso sucede mucho. Pues yo les digo una cosa, yo una vez fui a pues yo antes de ser ingeniero fui mensajero y una vez estuve pues me tocó llevar un paquete por allá por Caicedo, por Caicedo La Toma, en la Comuna 8. Y, y cuando entré, llegaron y me dijeron, no, entre el paquete, entre el paquete. Y cuando entré el paquete, era una cosa de salchichón. Ay, muchachos, yo soy más salchichonero que un berraco. Estoy feliz comiendo salchichón. Y cuando entré, pues dejé de comer salchichón como 1 o 2 meses. Porque realmente no. O sea, las condiciones de higiene, pues se veían roedores por todo. Y yo, pues, o sea, roedores por ahí por todos los lados. Y yo, no, pues, de eso que uno ve y dice, no, aquí llegan y cogen ese, esas mismas ratas que están por esos mismos roedores que están por ahí y los pican y los meten también ahí. Entonces, por eso es que
una cosa como más bien maluquita la que me tocó ver ahí. Entonces, sí, eso, ya hizo como que sí volví al salchichón, pero el salchichón se nula lastimosamente, pues, ahí qué pena con ustedes, sí me volví como muy play. Claro, pues que ya después uno ya ha entrado en gastos, pues uno ya come salchichón donde sea otra vez. Por ejemplo, ese salchichón del Parque del Poblado a las 2 de la mañana, ese es de los mejores salchichones del mundo. ¿De dónde viene ese salchichón? No sé, hasta el mismo Caicedo, de donde fui a entregar ese paquete esa vez. Pero sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, muchos de esos embutidos vienen de eso, de carne de burro, carne de caballo, pues, o sea, no estoy diciendo que Zenú hace eso, sino en, en algunas clases que pueden realizar cada uno de ellos, como para que lo tengan en cuenta en eso. Pero pues, es lo que yo he dicho, o sea, pues, eh, si uno sale del estadio y se compra un, un, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Y pues uno sale del estadio y apenas sale del estadio, se compra un chuzo y el chuzo le vale 1.000 pesos, pues no va a ser solo mito extranjero, pues, ¿sí o no? Pues eso, olvídese. Que son muy buenos los chuzos, súper buenos. Excelentes esos chuzos de 1.000 pesos. Pero también hay que ver de dónde podrán venir esa carne de esos chuzos para que valga 1.000 pesos. ¿Listo? Entonces también pues uno busca ahí también como las cosas acerca de ellos. Yo sí les digo, o sea, yo para probar comidas raras, yo no he ido a la China todavía, pero pues creo que cuando vaya a la China sí iba a probar de todo allá. Pero yo cuando voy, por ejemplo, a otro país, otra cosa, y que yo veo, yo eso qué es, y me dicen qué es, y yo, hágale, de una. Nunca yo lo pruebo. Yo lo probé, no sé fue que, sí, en estos días en México me sirvieron, me pedí ahí una cerveza y un tequila y me trajeron una cosa llena de grillos. Y yo, ¿qué es eso? Me dijeron grillos. Y yo, hágale, vamos a probar grillo, a ver qué sabe el grillo. Y probé el grillo. Y, y qué, y pues y así, pues, por ejemplo, el cuy también es bueno, pues, sino que como uno lo ve, alguna vez me lo vendieron y me lo vendieron pues como en rodajas en Perú. Y cuando fui a Ecuador, con la persona que iba, yo le dije, prueba el cuy, que el cuy es bueno. Y cuando lo trajeron como en forma de chuzo. Entonces era pues un cuy en forma de chuzo. Eh, pues, o sea, el cuy se ve bonito, ¿sí o qué? El cuy es así, ¿cierto? Así es el cuy. Lo ve así, entonces está bien. Pero cuando ya lo asan, pues ya no parece esto que hay acá, sino que parece que pues una rata. Yo no, pues, es que es un roedor, dalo ahí. Bueno, pues entonces, claro, parecía eso acá y apenas le pusieron eso en el plato a la persona con la que yo iba. Es un peso pues, o sea, se le venía como las ganas de vomitar, porque, pues, claro, pues veía una rata ahí. Yo, preste para acá eso, que yo aquí me lo como eso, venga que. Entonces por eso, es bonito, pues, cuida es bonito, pues, y sabe muy bueno, a mí me gusta. Entonces, entonces por eso. Sí, esos ya no es tan lindo, sí, ya después de frito ya no están bonitos. Pero sí, yo sí he comido, pues, sí, varios platos. Por ejemplo, esta también fue otra, también. Esta me la dieron una vez en Perú, alpaca, esta. Pues es como, la alpaca es lo que más utilizan en Perú, o sea, todos los gorritos peruanos que uno ve por ahí, esos gorros son a partir de alpaca. Y esa también, esos son como los, pues, insectos y cosas así. Y de mar, sí, todos, pues, me he comido de todo. Entonces esas son las cosas en cuanto a eso. Entonces, para tener muy, pero muy en cuenta cada uno de estos. Bueno, esto ya lo presenté. Estos ya pues son las clases de residuos que se tienen. Y vamos a hacer una pausa acá y nos vamos a meter por acá. Vamos a meternos por acá y vamos a buscar acá Pejiraza. Ahí está. No, ya no está.
Pejirasa 2021, resolución. No, todavía no está. Pejirasa, resolución. Entonces, con este, vámonos con este. Este es el manual. Para la creación de un Pejirrespel no hay manual, ¿cierto? Pero para la creación de un Pejirasa sí hay manual. Este manual es creado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente. Son apenas 50 hojitas, ¿cierto? Entonces, prácticamente lo que les he explicado acá está acá en este manual. Pero entonces la vuelta es de que ustedes lo tengan acá de forma tal de que los que estén haciendo Pejirasa entonces puedan entonces empezar a revisar y empezar a comparar con él. Para los que están haciendo Pejirrespel, los que están con Pejirrespel, entonces simple y llanamente empiezan a trabajar ¿con qué? Con lo que se venía viendo desde con el que les bajé con los que le bajé de qué, con el que les bajé de Cornare, ¿listo? Con el que les bajé de Cornare. Y los que tengan Pejirasa, entonces lo van a hacer a partir de este manual que se tiene que se tiene por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente. También se me olvidó por acá presentarles algo que les voy a enviar ya, que va a ser de gran ayuda para los que están con Pejirrespel. ¿Listo? Treniera, yo ordeno esto acá. Y vamos a verlo por acá, formato guías Respel. Guía Respel. Esta, aunque es del 2013, pues no la han vuelto a hacer, pero es una guía muy bacana, esta. La guía de la bolivariana, de la UPB. Para que ustedes la tengan también. Yo pues, y entonces, ¿me la va a pegar o qué? Es que es muy pesada. Y por acá. Vamos a ver si por acá me la deja pegar. Si no, entonces ya se las envío al correo. ¿Listo? No, no me la deja pegar. Entonces ahorita se las envío. ¿Qué es entonces esta guía Respel acerca de la gestión de los residuos peligrosos? Y aquí nos hablan acerca de cómo poder crear un Pejirrespel. De todas maneras, todo esto ya lo han visto ustedes conmigo en clase, pero es para que les quede también de bibliografía. Listo. Bueno, entonces por acá tenemos entonces este manual. En este manual, acuérdense en algo que les había dicho en la clase pasada, que era el compromiso institucional. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Bueno, voy a terminar entonces acá acerca del generador de residuos peligrosos, de residuos de la salud. ¿Qué hace el generador? A ver, ¿qué me preguntaban por acá? Hola, me preguntaron algo. Sí, te iba a preguntar Gracias. respecto a lo del Pejirasa, porque digamos que tú nos habías mostrado pues como tanto lo de acuerdo al Pejirrespel, con los anexos que debíamos llenarlos, pero entonces los que tenemos la actividad productiva enfocada en bueno, en este otro, ¿cómo lo vamos haciendo? Seguimos igual, lo mismo, igual. O sea, hasta el momento lo mismo. Yo lo único que les quiero mostrar acá es la diferencia entre un Pejirrespel y un Pejirasa es prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Que este sí se debe presentar, pero no a la autoridad ambiental, sino a la autoridad sanitaria. Ah, listo, profe. Listo. Pero prácticamente vas a ver,
Sebas, que la estructura es la misma. Listo. Por eso pues doy cualquiera de los dos al principio o al final, porque con eso no hay ningún problema. ¿Listo? Hágale. Gracias, profe. De una, todo bien. Bueno, ¿en dónde iba? Bueno, iba por acá. Entonces, tenemos la gestión de los, el generador. Entonces, ¿qué tiene que hacer el generador? El generador debe formular, implementar y actualizar su PGIRASA. ¿Listo? Y después, formular, implementar y actualizar su PGIRASA. De igual forma, debe de capacitar a las personas que tienen, o sea, a las personas para eso. O sea, capacitar a todas las personas en la buena gestión de los residuos de la salud y otras actividades. Tomar medidas preventivas. En caso tal de tener alguna problemática, inmediatamente poderlas empezar a tratar. ¿Listo? Responder. ¿Responder qué? Responder ante la autoridad ambiental y la autoridad sanitaria los requerimientos que se hacen. Y súper importante, esto no es solamente para los PGIRASA, sino para todo. Todo generador de residuos peligrosos, ¿qué debe de hacer? Debe de guardar los certificados de buena gestión de los residuos peligrosos durante mínimo 5 años. ¿Listo? Durante mínimo un tiempo de 5 años, para que lo tengan muy, pero muy en cuenta. Bueno, muchachos, ¿qué nos queda entonces? En estos 15 minutos, me hacen el favor y se me leen entonces el decreto 351. ¿Listo? Y la próxima clase resolvemos dudas acerca de ello. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haberme esperado. Un abrazo. Si tienen alguna duda o pregunta, de una. Listo, profe, muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Profe, ¿qué significaba la I en la bolita? Tú dijiste formular, no sé qué. Implementar y actualizar. Gracias. Chao.